En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Hemos estado hablando acerca de los primeros 5 capítulos de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hoy estaremos viendo el capítulo 6, que tiene que ver con la caída del hombre, el pecado y su castigo. Estamos ya acercándonos a los primeros 8 que nos hablan acerca de la creación y de nuestro Dios y de su plan. Vivimos en un mundo lleno de belleza, pero tenemos que acordar también que también está marcado por el dolor. Así como tenemos amaneceres hermosos con un sol radiante, con un sol azul que nos recuerda nuestro Creador, su bondad, su amor, también tenemos noches interminables por causa del sufrimiento, la injusticia y la maldad. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos sentido la herida del pecado, en nuestras propias decisiones equivocadas, en las palabras que hieren, en las traiciones, en cosas que no tienen que ver ni están bajo nuestro control, como las pandemias, las guerras, desastres naturales, en las lágrimas silenciosas que se derraman cuando nadie nos ve. Y con todo esto la pregunta es, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto dolor? Pero la palabra de Dios responde con claridad a esta pregunta y nos dice que no siempre fue así. Dios nos creó buenos y perfectos a su imagen para reflejar su gloria y disfrutar de la comunión con Él. Pero algo sucedió en el camino. El hombre cayó. Y con esa caída vino el pecado, la muerte, la separación de Dios y todas las consecuencias que hoy vemos. El capítulo 6 nos muestra y nos recuerda que la historia no es un mito, que tenemos que acercarnos a esta respuesta que hoy estaremos viendo, acercándonos al Génesis, no como un libro de fantasía, como un cuento de hadas, no, sino que tenemos que acercarnos al Génesis como lo que es, palabra de Dios revelada, un libro histórico que muestra la historia de la caída del hombre, cómo se dio, cuáles fueron sus causas y hacia dónde nos lleva esto. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener conceptos e ideas fundamentadas inclusive en la ciencia, y yo no estoy para debatir esto. Yo, al igual que la mayoría de ustedes nos enseñaron en el colegio que hace 65,000 millones de años, o cuando nos habla la Escritura de que fue hace 6,000 años que comenzó la historia de la humanidad, decimos, pero si hay comunidades, hay historia más allá de eso. Nuevamente, no estoy para debatir aquello. Estoy para hablar y enseñar la verdad bíblica que nos está mostrando la Escritura y cómo nos muestra que fue esta creación y este proceso de la caída del hombre. Lo otro, estoy seguro que de ninguno de nosotros, aunque pudiéramos parecer, no estuvo hace 6,000 años en esta tierra, y menos hace 65,000 millones de años. Entonces, eso nos queda un poco incierto. Yo sé que hay pruebas del carbono 14, estudios, evidencias, y está bien.
Lo que no está bien es suponer que lo que la palabra de Dios nos está enseñando en el Génesis no es la verdad y no lo correcto. Debemos acercarnos con humildad y, como lo he dicho en otras ocasiones, si bien es cierto, estamos tomando alimento sólido, pero el alimento sólido también necesita un trago de alimento líquido para pasarlo. También necesitamos la leche espiritual, que es la fe, para asimilar aquello que va en contra de nuestra propia naturaleza, no de nuestro intelecto, pero sí en cosas que no podemos entender. Quiero invitarlos a que vayamos justamente a la palabra para que sea esta enseñándonos y mostrándonos acerca de esta verdad. Y quiero invitarlos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto nos muestra una verdad irrefutable, queridos hermanos. El hombre fue creado con dignidad, santidad y libertad moral. Portar la imagen de Dios implica la capacidad de conocerle, amarle y obedecerle. Esto es fundamental para la enseñanza que tendremos en esta mañana. Y esto nos muestra una verdad irrenunciable de la historia del ser humano. Nuestra dignidad y valor no depende de nuestros logros, sino de haber sido creados por Dios para reflejar su imagen. Y esto, escúchenme bien, hermanos, no hace referencia exclusivamente a sus hijos, porque no está diciendo y creó Dios a sus hijos a su imagen y semejanza. No. Dice, creó al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza. Esto nos debe enseñar y da una profunda enseñanza que cuando nos acercamos o miramos a otras personas, inclusive no cristianas, gente de otra raza, etnia, cultura, estado social, nosotros debemos verle no como lo que representa, sino en la dignidad en la que fue creada. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro prójimo, es entendible y valedero que amemos a nuestro prójimo a nuestra imagen y semejanza. Y prójimo no quiere decir a los que piensan como tú, a los que razonan como tú, a los que tienen la misma fe como tú. No. Quiere decir que a cualquier ser humano nosotros deberíamos verlo desde la perspectiva de que fueron creados a su imagen y semejanza. No quiero que me confundas, no estoy hablando de fe, no estoy hablando de salvación, ni estoy diciendo de que todos somos hijos de Dios. No, lo que estoy diciendo es la dignidad en la cual fuimos creados. Y así debemos ver al hombre en esa dignidad. Tenemos que mirar que también al inicio comienza con esta frase: hagamos al hombre. Esto no hace más que acentar lo que ya habíamos visto anteriormente sobre la Trinidad de nuestro Dios. Hagamos es un plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de la pluralidad que existe en la unidad. Y está mostrando de que la semejanza que tenemos en Dios estaba dada en esa formación en la cual nos distingue de toda la creación. Porque es lindo los perritos, los gatitos, las vaquitas, los caballitos y todos los animales de la creación. Así como para los veganos, las lechugas, los tomates y todo eso, muy bueno, muy digno, pero nada de eso es comparable con la dignidad del ser humano. El ser humano fue creado a su imagen y semejanza. Alguna vez en el instituto ministerial nos preguntaban, ¿y los extraterrestres? Bueno, la Escritura no habla de que hay extraterrestres, ni está hablando de que haya más seres. Y uno va a decir, pero es que ¿y todo esto para nosotros? La palabra dice que somos
la creación maravillosa del Señor y nos está mostrando de que esa es su voluntad. Entonces tengamos satisfacción en eso. Miremos la maravilla de la creación del ser humano y veamos que sobre esta creación Dios levanta al hombre, al varón y a la mujer, para que se entienda, en una dignidad que les da su semejanza. El hombre fue creado con la capacidad de tener esta relación con Dios, de acercarse a Dios. Estaba en un estado maravilloso. Y no solamente eso, sino que luego hace un pacto. No solamente le da su imagen, sino que luego hace un pacto. Y esto de los pactos quiero indicar por un momento. En ninguna parte de la Escritura se habla de un pacto entre el hombre y Dios. Todos los pactos son entre Dios y el hombre, porque el pacto está hecho en aquel que tiene la capacidad de bendecir con el que recibe la bendición, con el más grande pactando con el más pequeño, el creador con su creación. Y algunos dirán, no, pero pastor, sí hay casos como el de Jacob. Sí, Jacob le dice, si tú hicieras esto, yo haré aquello. Pero eso no es un pacto en realidad. Ese es un anhelo, ese es un deseo, como muchas veces nosotros lo hemos hecho. Ay, Señor, si me libras de esta, te voy a servir. Pero eso no quiere decir que sea un pacto, porque ya lo estarías cumpliendo. Y no, definitivamente no lo estás cumpliendo. El Señor, cuando ha pactado con la humanidad, siempre ha cumplido todo lo que ha dicho. Y Él hace un pacto de obediencia que está matizado o está enseñado en Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. El pacto es una instrucción también. Tú haces esto y recibirás aquello. Y el Señor no solamente le basta en su amor, su bondad y su generosidad dar su semejanza al hombre, sino que luego le muestra cómo es la relación con el hombre y Dios. Entonces le está diciendo, el Señor Dios ordenó al hombre. Esta palabra ordenar es en el idioma original que se escribió la Escritura, hace referencia a pacto. Por eso estoy hablando de pacto. Y le dice, de todo árbol podrás comer. ¿Te das cuenta? Es tan bondadoso y tan generoso el Creador con su creación que le dice, todo lo que he creado está a tu disposición. ¿Te imaginas, no sé, manzanas sin gusanos, aguacate sin que esté negrito, las mandarinas no están suavitas ni pasadas? Todo está perfecto. Es el Edén, es el jardín de Dios, en una perfección y en un esplendor maravilloso. Y se lo está dando y le está diciendo, todo lo puedes tener, todo lo puedes usar, todo es para tu gozo y disfrute. Lo está bendiciendo. No solamente le da su reflejo, no solamente le da su imagen, sino que le da todo lo que necesita y aún más. Y le hace una advertencia, que tiene que ver con obediencia, que tiene que ver con una prueba sencilla pero significativa para confirmar la obediencia de Adán hacia Dios. Porque no, hay muchos que piensan, pero qué lindo que hubiera sido que no ponga el árbol, que simplemente lo ponga lejos o simplemente no lo cree. Lo que hubiera estado creando es a un zombie, a un robot o a un esclavo. Porque cuando no tienes la posibilidad de elegir, entonces, ¿cómo eres probado? Si solamente en el huerto hubiera podido, no hubiera estado el árbol, y solamente hacía lo bueno, era porque no le quedaba otra. No había nada malo que hacer, no había dónde desobedecer, no había nada. Y la libertad tiene que ver con esa capacidad que Dios dio a su creación de elegir. Desde aquel momento le da la capacidad de elegir. Y le pone esta prueba. Le dice, pero de este árbol no comerás. Y ojo, el árbol no se trata de, es que fue el árbol de manzana o tuvo que ver con el sexo. No tiene nada que ver con eso.
Tiene que ver con la actitud del ser humano frente a la advertencia que Dios le está dando, a la orden que le está dando. Y no solamente le da una orden, sino que le da una advertencia. Porque si lo haces, ciertamente morirás. Le está dando la consecuencia. Este es un pacto de obediencia. Eres bendecido con todo lo que hay. Solamente no puedes hacer aquello. Y si lo haces, esta es la consecuencia. El pacto, la orden, la norma está clara, está establecida. Y el hombre tiene la capacidad de decidir. Y mira que en ese momento estamos hablando de un hombre perfecto. No de un hombre como el mejor de los hombres que haya estado hasta ahora. No, un hombre perfecto, creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero en Génesis 3, 6, 8... un poquito más adelante de donde estamos, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y ojo, no regreses a ver a tu esposa ni quieras achacarle esto a las mujeres, ¿sí? Escucha bien lo que dice. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, bueno, también vio al hombre que era bueno, ¿no? Y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Mira lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre y la mujer eligieron rebelarse, creyendo la mentira de Satanás más que la verdad de Dios. El pecado es producto de la autonomía. Como vemos, el hombre no fue creado para gobernarse solo. El hombre fue creado para estar bajo las normas buenas, agradables y perfectas de su Creador. Pero éste decide vivir en una forma autónoma, decide buscar lo que a él le da satisfacción. Mira lo que dice. Era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable. Aquí vemos bueno, agradable y deseable. Esas son las cosas que hacen que el hombre rechace la autoridad de Dios para ir atrás de sus propios deseos. El hombre, en el mundo actual en el que vivimos, en una naturaleza caída, lo ve todo como subjetivo. Es que bueno, si tú piensas así, pero yo pienso diferente, no hay problema. Cada uno con tal de que no se estorbe al otro, con tal de que no te metas en la vida del otro. Si tú crees que eso es bueno, está bien. Si tú crees que está malo, está malo. No, la subjetividad no es parte del diseño de Dios. Claramente Dios ha determinado lo que es bueno, agradable y perfecto, y a aquello que es una mentira y envuelve el fracaso del hombre. Y entonces el hombre, al querer ser autónomo, está buscando su propia satisfacción a su forma y a su manera. Bueno, Dios dice esto, pero yo creo esto. Es que no ha de ser tampoco tan así. Sí, Dios dice esto y aquello sobre tales cosas, pero eso era para antes. Ahora ya tenemos que entender que estamos en un mundo moderno. La verdad es que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y su voluntad y su deseo para el hombre no ha cambiado. Lo que Dios había diseñado y había puesto no fue simplemente algo que Él puso y que luego le cogió por sorpresa. ¡Ay, qué ha hecho el hombre! ¿Cómo le va a hacer caso a la serpiente? ¿Y ahora qué haré? No. La palabra de Dios nos muestra, y por eso estamos yendo en un conocimiento progresivo, y hemos visto ya temas como la soberanía de Dios y la providencia de Dios. La palabra nos enseña y nos muestra que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. No nos amó ya cuando nos creó y dijo, ¡ay, me salieron tan bonitos, ahora sí los voy a amar! No, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que el hombre iba a caer.
Pero Él también sabía y Él mismo decidió y proveyó un plan de salvación para el hombre. Esto no es algo que fue apareciendo progresivamente, fue algo que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Inclusive tu nombre. Hay muchos que nos enseñaron a orar y a decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso no dice la Escritura. Eso no es bíblico. Lo que dice es que ya fuimos amados desde antes de la fundación del mundo y nuestro nombre ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, toma un traguito de leche y seguimos hablando. La verdad es esa. La verdad es que ya había un propósito. La verdad es que Dios sabía que el hombre iba a caer. Y claro, pueden venir muchas inquietudes, pero si sabía que iban a caer, ¿por qué no hizo algo? Porque nuevamente, no es esa la voluntad de Dios, el meterse y el entrometerse en la vida de su creación. Lo que Él está haciendo es darle libertad, le está dando que sea a su imagen y semejanza, le está dando libertad, lo está bendiciendo y lo que espera es que sea obediente. Pero el hombre decide ser autónomo, separarse de aquel que le da la capacidad de acercarse a él mismo, se separa de la bendición, se separa de la obediencia y decide creer en la mentira. Se aparta de la verdad de Dios para caer en la mentira de Satanás. Y mira, que si bien es cierto es la mujer que fue engañada por la serpiente, pero no estaba sola, porque dice, también dio a su marido que estaba con ella. Muchos se preguntan, ¿y dónde estaba Adán cuando Eva estaba conversando de todo eso? No sé, tal vez estaba acostado a los pies del árbol viendo cómo su esposa conversaba. Porque dice que estaba con ella. No sé si se refiere a estaban en el mismo lugar o estaban de decir a 100 metros, a 200 metros, no lo sé. Pero lo que muestra es que la mujer fue engañada, pero el varón decidió apartarse de Dios. No es que fue engañado porque estaba en una extrema inocencia. No. Dijo, ¿y qué comes? Estoy comiendo este fruto. Oye, pero eso no debíamos comer. ¿Qué te pasa, mujer? Te reprendo. Y tal vez las cosas hubieran cambiado. Pero el hombre decidió por voluntad propia. Dame, yo también quiero. Yo también quiero desobedecer. Yo también quiero ser parte de eso. ¿Por qué? Porque era bueno, porque era agradable, porque le era deseable. Así como el mundo hoy está haciendo lo que le parece, porque le parece que es bueno, que es deseable, que es agradable. Mira pornografía. Nadie dice, ¡ay, qué mujeres tan horribles! ¡Ay, no! ¡Qué hermosas esas mujeres! ¡Qué hombres para bien formados, dotados y lo que quieras! Es atractivo. ¡Wow! ¡Qué rica esa comida, esa bebida! ¡Qué bueno es los excesos! Mira, la droga te quita los problemas, o lo que sea, y parece bueno, parece deseable. ¿Por qué? Porque hace que el hombre obtenga lo que quiera inmediatamente. No tiene la paciencia de esperar al cumplimiento de las cosas cuando en el día del Señor todo se haya cumplido. No queremos esperar eso. No quiero esperar la voluntad de Dios. Yo quiero las cosas ahora. No me importa cómo las consiga. No me importa si tengo que mentir, si tengo que guardar mi imagen, si tengo que hacer las cosas y que otro salga afectado. No me importa. Lo que me importa soy yo. Ese es el pensamiento de una sociedad caída, de un mundo caído. El hombre fue creado perfecto. El hombre es advertido sobre no desobedecer a Dios y lo que hace enseguida es desobedecer a Dios. Toma en cuenta esto: hombre perfecto, mujer perfecta, atracción perfecta. ¿Recuerda las palabras de Adán cuando le presenta a Dios a Eva? ¡Wow! Esta será llamada
varona, ¿sí? Porque de mis huesos he sacado. Se está diciendo, esta sí que me gusta. Y mira que caen a la vuelta de la esquina, ni siquiera tienen a su primer hijo. O sea, ni siquiera pasan 9 meses, ¿sí? Y caen. No estaba embarazada Eva cuando pasó esto. No, fue enseguida. ¿Por qué? Porque el hombre enseguida quiso enseñorearse a sí mismo. Tenía todo lo que podía desear. Estaba viviendo en un mundo perfecto, no estaba viviendo en un mundo como el nuestro. Ay, sí, las cosas que nos pasan, ay, sí. No, todo estaba perfecto. El huerto del Edén. Y aún así el hombre decide ser autónomo. Aún así el hombre decide, yo soy mi propio Dios, no quiero nada más. Y a la vuelta de la esquina, después de haber sido creados, inmediatamente el hombre cae. Todo pecado implica un acto de incredulidad y un reemplazo de Dios por nosotros mismos como suprema autoridad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Romanos 5:12 nos lo muestra. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, decide de que un hombre, Adán, represente a toda la humanidad. Uy, eso me parece súper injusto. Me hubiera puesto a mí. Yo no pecaba. O sea, yo no comía ningún fruto. ¿Yo qué culpa tengo que lo pongan a Adán, ese flojísimo? Ese sí ha sido un pusilánime. No puede hacer nada. A mí me hubieran puesto a mí. ¡Ja! Otra cosa estaría hablando. Te hubieran puesto a ti o hubieran puesto a cualquiera. Estaríamos en la circunstancia exactamente igual. Porque eso era lo que iba a pasar. Eso era lo que iba a pasar. Ningún hombre de por sí puede acercarse a Dios si no es a través de Dios mismo. Cuando se da la caída hay una advertencia que dice, ciertamente morirás. Las escrituras no narran que Adán cayó sobre sus espaldas muerto y ahora está en un museo. No, él siguió viviendo más de 900 años. ¡Wow! Entonces no murió. Pues sí murió. Recuerda que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen perfecta. Pero al hombre, al caer, esta imagen se desdibuja totalmente y esa es la muerte espiritual. La consecuencia de la caída es la muerte espiritual. Recuerda, el hombre tenía la capacidad de acercarse a Dios. Después de la caída, la Escritura dice, no hay uno que busque a Dios. Esa capacidad de acercarte a tu Creador, no solamente por ser hecho a su imagen y semejanza, sino también por tener un pacto de comunión, queda destruido, queda totalmente destrozado. Y esto no solamente para esta primera pareja inicial, sino para toda su descendencia. Los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos hasta ahora, descendencia de Adán, venimos arrastrando ese pecado. Y no solamente el pecado original, hermanos, porque uno puede decir, ¿y yo qué culpa tengo de que él haya pecado? Cosa de él. La misma Escritura dice que los hijos no pagarán por la culpa de los padres. Pero seamos honestos, haz a un lado el pecado original. ¿Tú no has pecado nunca? ¿Tú no has caído? Ahí ya tendrías la respuesta para darte cuenta de que tal vez a la misma vuelta de la esquina que Adán y Eva, tú también ya hubieras caído. Por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, con el pecado la muerte. Y esto ahora se extendió a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Adán, como cabeza representativa, introdujo esa muerte física, espiritual y eterna a la humanidad. No estamos condenados, como les acabo de decir, solamente por nuestros pecados personales,
sino porque nacemos en Adán bajo la culpa y corrupción del pecado original, como se suele llamar. Y esto nos lleva al estado del hombre, Efesios 2, 1, 3. Dice, y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto nos muestra de que toda la humanidad estaba contaminada. Hijos de ira, viviendo conforme a los demás. No es que hoy, porque estamos en la iglesia, regresamos a ver a los otros y decimos, ¡ay, esos son una bola de pecadores! ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Quién eras tú antes de que el Señor te tocase? Y es más, hasta hoy, que no has sido perfeccionado, ¿en verdad tú puedes decir y creer que eres superior a alguien más por tus cualidades, tus dones, o porque ahora ya no pecas? Queridos hermanos, seamos honestos. Cuando nosotros fuimos creados perfectos, con capacidad de relacionarnos a Dios, caemos, perdemos la capacidad de relacionarnos con Dios. No hay uno que lo busque. Cuando Él nos salva, porque nuevamente es Él y su plan. El hombre no tiene cabida en el plan de salvación más que ser receptor de la gracia y bondad de Dios. Ay, pero ¿y entonces por qué Dios escoge a unos y no escoge a otros? Porque en su gobierno y en su providencia así lo ha decidido. Pero seamos honestos, nadie merece la salvación. Nadie. Dios no vino para ser personas, Dios no envió a su Hijo para ser personas buenas. No murió Cristo en la cruz para que tú saludes, respetes las leyes de tránsito, no digas malas palabras ni hables pegadito. No, Él no murió por eso. Él murió en la cruz por algo que el hombre es incapaz de hacer. Ningún hombre puede hacerlo. Ser salvo por sus propias obras, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es don tuyo, sino es un don de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, no te pongas ni salamero, ni agresivo, cuando, ¿y por qué yo sí y otros no? Dale gracias a Dios de que Él te ha escogido a ti. ¿Lo merecías? No. Entonces quédate con su gracia. Él ha sido el que nos ha concedido el arrepentimiento, Él nos concede el perdón, Él nos concede la salvación. En todo esto es Él. Y eso lo hace más que recontradigno de adorarlo, de exaltarlo, de querer vivir una vida transformada, porque también acordemos esto, todavía no ha sido perfeccionado. Y entonces, si bien es cierto, nosotros hoy que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, tenemos la capacidad, volvimos a tener la capacidad de acercarnos a Dios, pero eso no hace que estemos exentos de nuestros deseos. ¿O acaso ya no deseas? La misma pornografía que antes no te molestaba ver, hoy sí te molesta ver y sabes que es pecado y no quieres hacerlo. Y eso es bueno y no debes hacerlo. Pero acordémoslo, en una gran mayoría hay el deseo de verlo. O hay el deseo de tomar, o hay el deseo de mentir, o hay el deseo de chismorrear. Porque también tenemos que tener en cuenta esto. No hay una sola clase de pecado. Ah, no, es que yo no veo pornografía. ¿Pero mientes? No, ya mentiste, entonces sí mientes. ¿Te gusta hablar del prójimo, aunque sea para pedir oración? Ay, hermanitos, ni saben lo que me enteré de la hermana tal, pero les voy a contar esto para oración. Eso se llama chisme. Eso se llama chisme. Y eso también es pecado. Y en la misma lista del chismoso, del mentiroso, está el adúltero, está el asesino. Que las consecuencias sean diferentes, sí, pero la paga del pecado es muerte. Y de una u otra manera nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados, que hoy tenemos la capacidad y el anhelo de acercarnos
a Dios, nos encontramos en el mismo dilema que Pablo. Queriendo hacer lo bueno, termino echándola a perder otra vez. Pero ya tengo el deseo de hacer lo bueno y lucho por hacer lo bueno. Cada día busco en oración, en el Espíritu Santo, la fortaleza para seguir adelante y mantenerme en un camino agradable al Señor. Esa capacidad no tenía antes. Antes de conocer a Dios no me importaba Dios, no me importaba nada. Yo con que tenga mi paz y con que no le haga daño a nadie, y si le hago daño a alguien tampoco me importa, porque solamente es mi vida y mi satisfacción. Ese ya no es el pensamiento de un redimido. Ojo, de un redimido. Si sigues teniendo ese pensamiento, clama a Dios por su misericordia, porque todavía no serías redimido. Porque si no te estorba y aborreces el pecado, que aunque te puede resultar todavía atractivo, pero no lo aborreces al punto que te niegas a ti mismo para que Cristo sea viviendo en ti, entonces probablemente no has sido transformado, aunque hayas hecho la oración del pecador. Porque la oración del pecador no salva a nadie. Lo que salva es Cristo en la vida de la persona. ¿Cuándo? Cuando Dios te ha concedido el arrepentimiento y la fe para que creas en Él como tu Salvador, como tu Señor. Te decía, Él no envió a su Hijo Jesucristo para que seamos nada más buenas personas. Ser buena persona no salva a nadie. A veces asociamos cristianismo con buenas personas. Para nada. Hay buenas personas que no necesariamente son cristianas. Hay muchos hinduistas que son excelentes personas. Mucho mejor que muchos cristianos. Eso no los hace salvos. El infierno está lleno de buenas personas que no han creído en su Salvador. Porque no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Necesitamos correr a la gracia de Dios. Y esto solamente es a través del Espíritu Santo, que nos lleva a Cristo para reconocerlo como nuestro Salvador y Redentor. No necesitamos ser buenas personas, necesitamos un Salvador. Necesitamos un abogado. Es la única forma como podremos presentarnos delante de Dios y ser encontrados sin culpa. Es la única manera, es la única forma. No hay varios caminos, no hay varias puertas. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Una verdad. No hay varias verdades. No hay es que yo pienso esto, yo creo esto, pero es que los que están por allá en la India y creen en yo no sé qué, ellos ¿por qué no son salvos? Bueno, porque no han escuchado el Evangelio y si lo han escuchado no han creído. Y en última de las palabras, no están escritos en el libro de la vida. Y nuevamente lo aclaro. No quiere decir que, porque yo soy escogido del Señor y entonces el Señor me ha salvado, entonces yo puedo hacer lo que sea y no me va a pasar nada porque ya soy salvo. Si tú piensas de esa manera, te podrías más bien estar preguntando, ¿en realidad eres salvo? Porque aquel que es salvo no piensa de esa manera. No piensa en, ya soy salvo y ahora hago lo que quiero. Porque nuevamente volvemos a la raíz del pecado, autonomía. Soy salvo y ahora hago lo que le agrada a mi Padre. Ahora hago lo que le agrada a Dios. Ahora hago lo que es bueno, agradable y perfecto, que es su voluntad. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y ustedes estaban muertos. Está hablando de una situación pasada. Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque de eso nos sacó el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Practicábamos el pecado y no había nada que nos lo impida. Más que tal vez la borrachera, la resaca del día siguiente y me siento mal 2, 3 días, digo nunca más lo voy a volver a hacer y lo vuelvo a hacer. Pero eso es remordimiento, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Antes lo hacía y ahora ya no lo hago. No es que no quiera hacerlo. Tal vez tengo ganas de hacerlo.
Pero ya no lo hago porque me niego a mí mismo, me niego a mi autonomía, me niego a hacer lo que yo quiero, hacer lo que me da la gana. Voy a hacer lo que mi padre me manda a hacer. Cosas como pedir perdón. No quiero pedirle perdón, y más si yo tengo la razón. Pero ¿qué es lo que le agrada a tu padre? Ok. Y todavía más difícil que pedir perdón, perdonar. Es más difícil. No sé si te has encontrado en esa circunstancia. Sí, ok, la dejamos pasar, pero hasta ahí nomás. Ya con esto me dejaste claro quién eres, ya no voy más por allá. Eso no es perdonar. Eso es haber aprendido una lección, pero no es perdonar. Perdonar es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Él no está diciendo, pero verás quién eras. Yo te estoy viendo, ¿no? Yo sí sé de qué patita cojeas. No. Si Él ha perdonado, ha perdonado. Él no está llevando la cuenta, Él no está diciendo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso la enseñanza a la pregunta de Pedro fue, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. No le estaba dando la cantidad de veces que tiene que perdonar. Lo que estaba tratando de decir es, ¿en serio estás contando, Pedrito? ¿En serio estás contando? Si estás contando, no estás perdonando. Entonces tengo que dejar que me vean la cara de tonto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vivas de una forma agradable a Dios. Si eso crees que es ser tonto, pues sé el más tonto. Pero la verdad es que no lo es. Eso es lo correcto, eso es lo que le agrada a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Porque Él es justo. Porque Él es verdadero. Si Él hubiera decidido, esto es imposible, pero solamente te estoy dando el caso. Si Él hubiera decidido hacerlo de otra manera y de otra forma, esa forma sería la buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque lo que Él ha decidido es según su naturaleza, y por eso también ya vimos quién es nuestro Dios. Él es perfecto en sí. Y como Él ha decidido las cosas, eso es lo correcto y eso es lo bueno. Porque Él es Dios. No tú, no yo. No se trata de nuestra voluntad, sino se trata de hacer su voluntad. Alejarnos de eso nos llevó a la caída. Y eso llevó a que esto se volviera hereditario para todos. Pero hay esperanza en Cristo. Romanos 5, 18, 19 dice, así pues, como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia. ¿Te das cuenta? Nosotros lo que podemos ver como algo terrible, malísimo. ¿Por qué me chantan el pecado de Adán? Porque así lo decidió Dios, de que un hombre representara a todos. Pero también un hombre muriendo en una cruz nos representa a todos para justificación de pecados. ¿Y por qué? Porque a Dios le ha placido hacerlo así. Porque Él ha determinado de que eso es lo bueno, eso es lo agradable y eso es lo perfecto. Dejemos de cuestionarnos de que sí o no. Eso es lo correcto porque Él así lo ha querido y está plasmado en su escritura. Creamos la palabra de Dios, creamos la bendita palabra de Dios y creamos esto porque nos ha sido dado el Espíritu Santo que nos lleva a saber que eso es verdad, aun cuando lucha contra todo lo que está en nuestro ser. Y así pues, lo vuelvo a leer de Romanos 5, 18, 19, lo puedes leer completo. Yo solamente voy a leer la parte concerniente. Así pues, como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justicia de vida para todos los hombres. Cristo es el segundo Adán, cuya obediencia perfecta y sacrificio sustitutorio redime a los que creen. Hay una sustitución. Con el primer Adán Él nos sustituyó y el resultado fue la caída. Con el segundo Adán Él nos ha sustituido en la cruz y Él ha pagado nuestro pecado, nuestra culpa, para redención de pecados y para devolvernos la capacidad de volver a buscar a Dios. Aquello que no teníamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos ha sido devuelto a través de la cruz.
para acercarnos a Él, para que si caemos, sepamos que abogado tenemos y regresemos a ver a la cruz, volvamos a ver a Cristo como nuestro Salvador y podamos ser encontrados santos, puros y perfectos. La gracia de Dios en Cristo sobrepasa la magnitud de nuestros pecados en Adán. La caída del hombre explica el origen de la corrupción y el sufrimiento que vivimos, pero también nos enseña el único remedio. El único remedio, Jesucristo. Debemos reconocer nuestra ruina en Adán y abrazar la vida que hay en el segundo Adán. Romanos 5:20 dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tu vida pasada, tu vida caída, ha sido restaurada en la cruz de Cristo. Cuando Dios mismo te ha dado la capacidad de creer en Cristo Jesús para salvación, Él mismo te dio el arrepentimiento de pecados. Porque si tú no te has arrepentido de tus pecados, entonces debes cuestionar primero si has sido salvo. Si no ves al pecado como algo que aborrecer, no a alguien. Porque no puedes decir, ay, es que el pecado me obligó, no he venido a la iglesia porque el pecado me obligó. Puedes usar la palabra pecado o diablo. ¿Sí? Ya les he contado y créanme que esto es verídico. Ay, es que no pude venir porque el diablo me bajó la llanta del carro. ¿En serio? Dejemos de echarle la culpa a alguien más. Hagámonos responsables de lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es hacernos responsables de nuestro pecado. Soy pecador. Necesito un Salvador. No soy una buena persona. Puedo ser una buena persona muy pecadora. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Necesito a Cristo en mi vida. Esa es la única forma como veré a Dios. Acude a Cristo hoy. Reconoce tu condición. Recibe su gracia y vive para su gloria. Creo que este tema y hablar de este tema nos pone en el camino perfecto para ser parte de una Eucaristía, de una cena del Señor, como quieras llamarlo. Porque es, en palabras del Señor Jesucristo mismo, fue: haced esto en conmemoración mía. Recuerden de dónde los he sacado. Recuerden qué he hecho por ustedes. Recuerden por qué voy a la cruz. No voy porque los romanos, no voy porque los judíos, voy porque es el plan perfecto de mi Padre con respecto a su creación desde antes de la fundación del mundo, cuando Él ya nos había amado. Debemos recordar quiénes somos. Y no somos más que niebla que se desvanece. No somos nada más que polvo. No somos más que viles pecadores, redimidos por el amor, la bondad, la gracia y la justicia de un Dios maravilloso. Que eso quebrante nuestro orgullo, queridos hermanos. Que eso muestre nuestra vulnerabilidad frente a la debilidad que tenemos hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia la autonomía. Seamos dependientes y estemos unidos a la vid. Nada podéis hacer si no están unidos a mí, dice el Señor. Recordemos que lo que hoy estamos viviendo, esta gracia, este hecho de hoy podernos reunir y escuchar un mensaje de la palabra expuesto a nuestro corazón y que este cale profundamente en nuestro ser a través del Espíritu Santo, no es de nosotros, es de Él.